Existen innumerables casos de personas que se han sentido maltratadas por el sistema de salud, por el personal de salud específicamente. Mi familia incluso. Mi papá estuvo a punto de que le amputaran la pierna en un hospital donde no le lavaban la herida ni le cambiaban las vendas con la frecuencia necesaria. Mi mamá perdió a uno de sus hijos muy pequeñito y hasta ahora ella cree que nunca debió dejar que lo hospitalicen, que si no lo hubiera hecho, tal vez él seguiría vivo. Estas cosas yo nunca se las he contado a mis colegas, ni siquiera a mis amigos de la universidad, cuando éramos todavía estudiantes de pregrado. Es que muchos de mis compañeros de estudios, tal vez la mayoría, no lo sé, ingresó a medicina porque sus padres eran médicos o porque alguno de sus familiares era personal de salud, porque les enseñaron que medicina era la mejor profesión y los guiaron en esa carrera. Ser médicos para ellos es una respetable tradición familiar. Supongo que también debe haber algunos estudiantes que ingresaron a medicina buscando solamente mejorar su economía, a quienes les importa más el dinero que servir a sus pacientes. Pero existen otros casos, los más admirables creo yo, de jóvenes que ven en la medicina la carrera ideal, que anhelan ser el médico que tiene como prioridad salvar vidas. Algunos de estos jóvenes son la primera generación de médicos en su familia. También pueden provenir de estratos muy pobres, pobrísimos, de familias que empezaron viviendo en casas de esteras, sin agua, sin desagüe, como mis padres. Para estos estudiantes, la carrera de medicina les parece perfecta, porque a cambio de ayudar, de servir a tu prójimo, ellos pueden también ayudar a sus familias a salir adelante económicamente. En mi caso personal, elegir la carrera de medicina fue eso, una elección, porque yo no me sentía presionada de estudiarla, porque para ese entonces, gracias a Dios, mi familia ya se encontraba en una situación económica más cómoda. En ese entonces yo ya era un adulto de 20 y tantos años. Mis padres se habían roto el lomo trabajando toda su vida, en distintas cosas, y mis hermanos y yo, como sus hijos, también crecimos ayudando en todo lo posible. Así la casita de esteras de mi infancia se convirtió con el tiempo en casita de barro, de adobe, y luego en casa de ladrillos y cemento, una casa de 3 pisos, amoblada, con internet y un par de computadoras, que en esas épocas era prácticamente un lujo. Ya teníamos lo que necesitábamos y un poco más, tanto que mis padres se sentaron un día a preguntarme si a mis 20 y tantos años aún deseaba ser doctora. En ese momento, una parte de mí decía, yo no necesito ser doctora. Estamos bien económicamente, el negocio de la familia va muy bien. Pero otra parte me decía, yo sí quiero ser doctora. Es un sueño que he guardado desde que era muy niña. Quiero ser de las buenas, de los doctores que les importa sinceramente la salud y el bienestar de sus pacientes. Así que les respondí a mis papás que sí, que quería postular a medicina. Así me tomaron unos años prepararme para dar el examen de admisión. Además, sería la primera de mi familia en ingresar a la universidad. Entonces mis papás me propusieron mejor pagarme la carrera en una universidad particular, privada, porque el examen para ingresar era menos complicado y me ahorraba el tiempo. Pero no, mi sueño no era solo ser médico. Mi sueño era estudiar medicina en la universidad más prestigiosa de mi país, a la que postulan decenas de miles de jóvenes cada año, a la universidad más antigua, a la que tiene fama de formar a los mejores médicos. La universidad donde estudió ese doctor que hace aproximadamente 25 años le salvó la pierna a mi papá, porque ese doctor hizo el esfuerzo extra, a diferencia de sus colegas que creyeron que la mejor solución era amputar. Ese doctor le dio a mi familia alternativas de tratamiento para la pierna destrozada de mi papá. Ese doctor le realizó 5 operaciones reconstructivas en el transcurso de 2 años, en los que mi papá estuvo postrado en cama. Ese médico le enseñó a mi mamá a realizar las curaciones de herida en casa, para que no tuviera que gastar más dinero en transporte y citas en su clínica. Incluso le permitió a mi papá pagar el costo de sus operaciones en cuotas a plazos, porque entendía que nuestra situación económica no era buena.
Si alguna vez ve este video, doctor Sánchez, quiero decirle muchas gracias. Tal vez no me recuerde porque yo solo era la hija de uno de sus pacientes, una chica de 15 años, que aún estaba asimilando el hecho de que había que cuidar a papá y atenderlo en casa, que mamá y mi hermano mayor tenían que salir a trabajar todo el día y que yo, junto con mi hermana menor, nos encargábamos de cuidar a nuestro hermanito de 5 años. Gracias, doctor Sánchez, por ayudar a devolverle la salud a mi padre, porque desde entonces mi papá camina y baila como si nada hubiera pasado. Esto que les cuento fue una experiencia que marcó mi vida y que gracias a Dios tuvo un final feliz. Pero también sé que existen casos, muchísimos casos, en que uno se puede sentir ignorado e incluso maltratado por el sistema de salud. Mi familia lo sabe, yo lo sé. Por eso yo ingresé a medicina con la idea de que hay que escuchar a nuestro paciente y hay que tener la paciencia de tomarse unos minutos para explicarle lo que no entiende. Eso lo tengo grabado en mi mente por la experiencia dolorosa que sufrió mi mamá, cuando la muerte le arrebató a su pequeño hijo con tan solo 5 semanas de nacido. Yo no sé si en el caso de mi mamá, tal vez solo era necesario que le explicaran al detalle cuál era el problema exacto en el corazón de su bebé, cuáles eran los riesgos y beneficios de una operación a tan corta edad, y que le dieran la opción de elegir, de tomar una decisión informada. Pero lo que mi mamá recuerda es que hace casi 40 años ella llevó a su bebé al hospital porque se agitaba un poco al respirar, que la doctora le gritó por no haberlo traído antes, y mi mamá sintió que era su culpa y se puso a llorar, que aún con lágrimas en los ojos, la apuraron en firmar documentos. Recuerda que internaron a su bebé sin darle mayores explicaciones. Lo que mi mamá recuerda es que no le permitían quedarse con su bebé, y el poquito tiempo que la dejaban entrar a verlo, ella notaba que no le habían cambiado su pañalito mojado, que ella intentó abrir la incubadora y cambiar el pañal, pero la enfermera se enojó y le prohibió que lo toque. Mi mamá entonces pidió llevarse a su bebé y le dijeron que si lo sacaba del hospital, ella podía ir presa por poner en riesgo la vida de su hijo. Lo que mi mamá recuerda es que 24 horas después de la operación, un sábado por la tarde, cuando entró a visitar a su bebé, la camita estaba vacía. Mi hermano había fallecido y con todo el dolor, mis padres pidieron llevárselo para organizarle el velorio y el entierro, pero no pudieron retirar su cuerpecito del hospital esa tarde, porque el médico encargado se había ido sin firmar un papel y ese médico volvía el lunes. El sistema de salud en un país en desarrollo puede ser muy cruel a veces, incluso con el personal médico bueno, el que quiere servir a sus pacientes, pero se siente muchas veces menospreciado o impotente de no tener los materiales para brindarles todo lo que necesitan. Por eso es que algunos profesionales de la salud van perdiendo la fe y van viendo la medicina como solo un empleo más, en donde te pagan por el trabajo que haces, no por el amor que le pones. En medicina, en las aulas, nos enseñan sobre ética, a poner en práctica los valores morales en la relación del médico con su paciente. Pero los valores morales los trae uno, mucho antes de ingresar a la universidad. El amor por nuestro prójimo lo trae uno. Quiero decirte que si te sientes decepcionado por el sistema de salud, te entiendo, pero te pido que por favor no generalices. No todos son iguales. Existen muchos médicos, enfermeras, personal de salud que aman su trabajo, que saben la importante labor que desempeñan y tratan de hacerlo lo mejor posible, que tratan al paciente como una persona que sufre, que necesita ayuda y que si en algunos casos no podemos curar, al menos podemos tratar de dar consuelo. Puedo decirte como testigo que entre mis compañeros de promoción de la facultad, mis compañeros y amigos del internado médico, que provenían de distintas universidades todos, mis colegas ahora, la gran mayoría de ellos se encuentran profesionalmente capacitados, tienen licencia para ejercer y aún más importante que eso, son buenas personas.
Tratan de cumplir su labor lo mejor que pueden. Recuerda, también son humanos. Puede que a veces estén un poco apurados o estresados, porque se les exige atender muchos pacientes en un periodo muy corto de tiempo, porque el sistema de salud a veces no les dan todas las herramientas y suministros necesarios para brindarte un cuidado óptimo. Por eso te pido a ti que como paciente nos ayudes cuidándote a ti mismo. Nosotros no somos funerarias que ganamos por cada entierro. A nosotros no se nos hace agua a la boca cada vez que vemos los servicios de emergencia abarrotados de gente que sufre. Lo que nosotros queremos es que tú te mantengas lo más saludable posible, que trates de prevenir problemas de salud lo más que puedas. Y si aún así te enfermas o sufres un accidente, aquí estaremos para ayudarte a recuperar tu salud, como el médico que ayudó a mi papá y me inspiró a seguir la carrera de medicina. Lo que yo hago aquí por este medio es tratar de educar, informar. Por eso mi lema es aprender para prevenir. Ciertamente no podemos prevenir todo, pero podemos prevenir mucho. Aprende para ti, para tu salud, para la salud de tu familia y tus seres queridos, porque el conocimiento te va a dar poder, el poder de tomar decisiones, de elegir, el poder para hacerte responsable de tu salud y de tu vida. Si deseas o necesitas información, aquí estamos. Si deseas una evaluación personal y profesional, acude a tu médico de confianza, el que conoce tu historia clínica. Habla con él y, por favor, pregunta si no entiendes algo. Y si no estás satisfecho con la respuesta que te da, siempre puedes pedir una segunda opinión. Estás en tu derecho. Recuerda que existen buenos médicos. Al decir buenos médicos, me refiero a que son buenos profesionales y además son buenas personas. Yo creo que la mayoría de los médicos, no todos obviamente, pero la mayoría son buenos. ¿Qué crees tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia con los médicos u otro personal de salud? ¿Buena? ¿No tan buena? ¿Cómo sientes que te trataron? Cuéntalo, compártenos tu experiencia, así todos aprendemos de todos. Por último, si quieres saber cuáles son las normas éticas que nos enseñan en medicina, o mejor, cuáles son tus derechos como paciente, puedes revisar la información que comparto todas las semanas por esta vía.